Bienvenidos una semana más a Aula Abierta, un espacio virtual en el que tratamos de acercarles las diferentes disciplinas de la Universidad Católica de Murcia, gracias a la colaboración de la Unidad de Enseñanza Online y del claustro de profesores de la UCAM. ¿Me acompañan? ¡Empezamos! La Real Academia Española nos dice que un palabro es una palabra mal dicha o estrambótica. En el programa de hoy les propongo aprender con algunas de estas palabras que, aun estando bien dichas, suenan de forma singular. Si les digo la palabra esqueumorfismo, alguno puede pensar que me he vuelto loco. Pero si les enseño esta imagen del Fiat 500 diseñado en los años 50 y el último modelo, vemos que guardan cierta relación. ¿Y si les enseño este ebook diseñado para iPad? Es prácticamente un libro de verdad. Pues eso es el esqueumorfismo. Es un estilo de diseño que crea cosas nuevas teniendo en cuenta rasgos de diseños anteriores o cosas que guardan relación con el fin de hacerlo más familiar, que el nuevo diseño sea mejor aceptado y que su funcionamiento sea más fácil de comprender. El esqueumorfismo viene de las palabras esqueus, que es herramienta, y morfe, que es forma, y se aplica en muchísimos sectores, aunque es el sector de la informática el que lo ha acuñado como suyo. Como vemos, los interfaces y las nuevas aplicaciones son muchísimo más intuitivas y esto nos da la explicación de por qué nuestros padres y abuelos han aprendido a utilizar de forma mucho más rápida los smartphones. Es porque los diseños de la vida real y los diseños virtuales son prácticamente iguales, como vemos en esta calculadora de iPhone 3, que es prácticamente igual que esta calculadora diseñada en los años 70 por Brown. También podemos grabar, por ejemplo, una guitarra y queremos añadirle en nuestro programa informático un efecto de sonido. Vemos que el interfaz de este modulador de efectos es exactamente igual que un pedal en la vida real. ¿Cuánto tiempo hace que no usamos un disquete en la vida real? 10 años. Pues bien, Office nos recuerda que dándole a ese disquete podemos guardar nuestros archivos. Esto es el esqueumorfismo. Es un estilo de diseño que nos ayuda a ver las cosas completamente nuevas de una forma muchísimo más familiar. Con la llegada de Internet han florecido multitud de términos, la mayoría procedentes del inglés, que poco a poco vamos incluyendo en nuestro vocabulario habitual. ¿Quién no ha oído hablar de crowdfunding? El crowdfunding es una alternativa de financiación para emprendedores, recursos y proyectos. La financiación en masa es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Puede ser usado para muchos propósitos y uno de ellos puede ser para la financiación del nacimiento de empresas, productos o negocios. Las plataformas de crowdfunding ofrecen, a cambio de una comisión, un escaparate para presentar sus proyectos y un sistema de pagos sencillo y seguro para que cualquiera pueda participar en su financiación. Hay multitud de plataformas como Kickstarter, Berkami, Lánzanos, Goteo, muchísimas más, actualmente más de 500 en todo el mundo. El crowdfunding es un método de financiación. Puede ser muy rápido en la captación de fondos si existe una gran comunidad de fans en torno al producto. Pero, si no eres capaz de generar una comunidad interesada en torno al producto, es muy probable que la meta establecida de financiación del proyecto sea difícilmente alcanzable. Proyectos periodísticos individuales como Obama World o colectivos como Más Público o Café Amjet se han financiado vía crowdfunding. Las ventajas del crowdfunding son 4. Es fácilmente accesible, gracias a Internet, para una multitud tanto de emprendedores como partícipes. No requiere fuertes inversiones, que en la mayoría de los casos son decididas por cada partícipe. La suma de esas inversiones es lo que cuenta. El mecanismo de pago y recepción de fondos es fácil y rápido. Y finalmente, sustituye a fórmulas tradicionales de financiación, como la bancaria, subvenciones, capital riesgo, business angels, a las que o el proyecto o el emprendedor no tienen acceso por distintas razones. Para elaborar esta presentación hemos utilizado 3 artículos. Uno de territorio creativo, el crowdfunding no tiene superpoderes, y otros 2. Pressconomics, crowdfunding como alternativa de financiación para microperiodismo,
y el artículo en el blog del Unimoc a Emprende, crowdfunding español, financiación para emprendedores. Gracias al crowdfunding conseguimos financiar proyectos y dicen los expertos que para conseguir el éxito es muy importante planificar las acciones y los recursos. ¿Qué mejor forma de llevar a cabo la teoría que con el buen uso de métodos específicos? El ERP viene de las siglas en inglés Enterprise Resource Planning y se puede traducir como la gestión o la planificación de recursos empresariales dentro de una empresa. Actualmente, por la complejidad de los entornos empresariales, el término ERP se refiere fundamentalmente a las herramientas informáticas que hacen esa planificación de recursos. Toda esta planificación de recursos se realiza dentro de la empresa en lo que se conoce con el back office, es decir, la parte de la empresa que no está en contacto directo con el exterior, sino a todos esos procesos empresariales dentro de la cadena de valor que son internos dentro de la empresa. Existen grandes fabricantes de software que implementan este concepto. A destacar entre ellos el fabricante SAP de la empresa alemana SAP AG, y también existen otras soluciones como las de Microsoft o las de Oracle. Todas estas aplicaciones lo que hacen es herramientas modulares en las cuales cada módulo es integrado con otro. Por ejemplo, tiene la herramienta de finanzas que está totalmente integrada con la herramienta de planificación de la producción o la herramienta de ventas. Otro concepto complementario respecto al de ERP es el concepto de CRM, que viene de las siglas en inglés Customer Relationship Management, ¿vale? Este concepto de CRM se refiere a todas las relaciones con los clientes dentro de las empresas. Al igual que en el concepto anterior, las relaciones con los clientes se tienen que realizar de acuerdo con una herramienta informática debido a la complejidad de los entornos empresariales actuales. Con lo cual, aunque el CRM no es una herramienta informática, sí que se utiliza actualmente para representar este concepto. CRM incluye 3 grandes áreas dentro de la empresa, que son servicios, marketing y ventas. Consiste en automatizar todas estas relaciones con los clientes para que la empresa aporte o tenga ese valor añadido de esa relación con los clientes de una empresa. Al igual que en el concepto de ERP, son los mismos fabricantes los que implementan este concepto dentro de las empresas para que pueda ser sostenido dentro del complejo del entorno empresarial. Con las posibilidades que nos ofrece el crowdfunding y la buena gestión de los recursos con el ERP, ¿qué menos que llegar al estrellato? Como verdaderos galácticos, es importante saber calcular la distancia entre los astros. Ahí va otro palabra relacionado: paralaje. La paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un objeto dependiendo del punto de vista. En astronomía, ese ángulo, formado por las direcciones de las 2 líneas visuales que determinan 2 observadores, permite aproximar las distancias a las estrellas. Así, en 1838, Bessel pudo calcular la distancia a la constelación El Cisne, y 2 años después, Wilhelm von Struve consiguió la paralaje de Vega, la segunda estrella más brillante del hemisferio norte. Las paralajes estelares están por debajo del segundo de arco. A mayor distancia, la paralaje es menor, y los errores cometidos se van haciendo más y más significativos. Pero cuando las distancias son relativamente más cortas, la medición da resultados muy buenos. Así, Giovanni Cassini fue el primero en dar una estimación precisa de la distancia entre la Tierra y Marte, lo que le serviría para calcular la distancia al Sol con un error de un 7% por defecto, envidiable para 1671. Giovanni Cassini, con la ayuda de su amigo Jean Ritter, consiguieron medir la paralaje entre la Tierra y Marte. Cassini realizó sus observaciones en París, Ritter en la Guayana francesa. Conociendo la distancia entre ambas localizaciones, les fue sencillo calcular la distancia a Marte. Luego solo tuvieron
que utilizar las leyes de Kepler para determinar la primera escala del sistema solar y con ella la distancia al Sol. En su honor, las agencias espaciales NASA, ESA y ASI bautizaron el proyecto Cassini-Huygens, cuyo objetivo era estudiar el planeta Saturno y sus lunas. El 15 de octubre de 1997 tuvo lugar el lanzamiento y desde entonces ambas sondas nos han proporcionado extensos conocimientos del sistema solar y de Saturno en particular. Pero esa es otra historia. Hemos comprobado que las estrellas están muy lejos, así que habrá que buscar más impulso para llegar al éxito. ¿Qué tal creando las mejores soluciones con un mínimo riesgo? Es lo que persigue el Design Thinking, esta metodología de trabajo para el desarrollo de proyectos en cualquier ámbito empresarial. El Design Thinking se ha convertido en algo más que una herramienta. Es una filosofía de trabajo que agrupa técnicas de la psicología, del marketing o la tecnología con el fin de crear las mejores soluciones con un mínimo riesgo. Esta metodología, que se puede aplicar a cualquier disciplina, tiene una serie de pasos que garantizan el éxito del proceso. El primero es la comprensión. Debemos comprender y entender qué se nos pide y para quién es. Es muy importante esto antes de empezar a pensar cualquier solución. Una vez comprendido, empatizaremos con el usuario, ponernos en su lugar, hacer lo que él hace, su día a día. Solo así nos ayudará a percibir las oportunidades de innovación. Gracias a este proceso podemos ver nuevos paradigmas del problema, buscando soluciones y definiendo muchísimo mejor y así tener soluciones más novedosas. El brainstorming consecuente será completamente distinto, ya que la visión será más específica al problema en cuestión. Gracias a las nuevas tecnologías podemos diseñar y crear prototipos muchísimo más económicos, los que nos permiten interactuar con el cliente retroalimentando el diseño. Eso nos garantiza una solución satisfactoria. Una vez se alcance la solución, debemos diseñar una estrategia de acción para introducir el producto en el mercado. Implementaremos el producto y eso nos ayudará a visionar futuros problemas y, lo que es más importante, futuras mejoras. Todo este proceso, el Design Thinking, tiene como objetivo la solución holística de los problemas, teniendo en cuenta qué impacto tendrán nuestros actos sobre los recursos, el medio ambiente y sobre todo en la sociedad. Porque crear un producto que sea viable, que sea rentable y además sea deseado por el cliente es una cosa que no podemos dejar al azar. Crowdfunding, ERP, Design Thinking. Creo que para continuar necesitaremos entrar en boxes y mejorar un poco nuestro inglés. Les propongo algunos consejos para coger ritmo. Bueno, pues aprender inglés, aparte de poder llegar a ser muy divertido, también es una tarea que podemos hacer bastante amena. La más importante a la hora de aprender inglés es principalmente educar el oído. Y lo podemos hacer con un montón de recursos que hay a nuestro alcance que son gratis. La cadena de radio Vaughan, podemos trabajar con audiolibros y también con los podcasts. Si nos descargamos iTunes, hay una serie de podcasts gratuitos que llevan también un PDF con ejercicios y con todo el texto transcrito para que podamos trabajar y entender mejor lo que estamos escuchando. Os voy a dar 3 nombres de 3 podcasts que seguro que os van a gustar y que están súper bien. Uno es Elementary Podcasts del British Council. Otro que también está muy bien es Big City, Small World. Y otro, por último, ya os hablaré de I Want to Talk About. Este último incluye acentos de diferentes personas de diferentes nacionalidades hablando en inglés. Entonces este también nos va a venir bien para trabajar con diferentes acentos. Un consejo muy importante a la hora de estudiar inglés es que le dediquéis un poquito de tiempo cada día con estos recursos que os acabo de comentar. Aparte, también podemos ir a las páginas del British Council, donde encontraremos recursos sobre pronunciación, la transcripción fonética, también tienen ejercicios para que tengamos dinámicas de conversación, hay un montón de cosas. Vale, una cosa que siempre nos causa un montón de ansiedad es a la hora de hablar. Pues a la hora de hablar lo que debemos hacer es nos grabamos a nosotros mismos y luego nos escuchamos y seguro que vamos a ver, una vez que hayamos educado el oído, vamos viendo esos pequeños fallos que vamos teniendo y los vamos a ir corrigiendo de una manera muy fácil. Otra cosa que también os aconsejaría a la hora de aprender inglés es esos podcasts que hemos escuchado, que entendemos, ¿por qué no nos dormimos escuchándolos?
Ya veréis como en unas pocas semanas os vais notando la mejoría, como vais aprendiendo y vais mejorando vuestra pronunciación. Y fijaos, porque una vez que hemos educado el oído, cuando nosotros pronunciamos algo mal, directamente lo notamos y nos autocorregimos. Bueno, pues en esta tarea de la pronunciación también hay un montón de recursos en la web. Yo solamente os voy a hablar, por ejemplo, de un diccionario, el Macmillan Free Dictionary, que es gratuito, que es un diccionario monolingüe, pero que tiene una pronunciación británica muy clara. No es un ordenador hablando ni nada de eso, o sea que ese está muy bien. Y ya lo último que os diría es que lo que hay que hacer es disfrutar estudiando inglés, y la mejor manera de hacerlo es intentar ver las series que nos gustan en inglés. Si al principio nos cuesta trabajo, pues ¿por qué no la vemos primero en español y luego en inglés? Y ya veréis como con esos poquitos consejos, si empezamos a hacer un poquito cada día, en muy poco tiempo vais a notar cómo habéis mejorado tanto el oído como a la hora de hablar en inglés. Eso es todo lo que tengo que decir. Espero que os divirtáis trabajando en inglés. Seguimos con los palabras. El siguiente que vamos a ver, permítanme que lo expliquemos en forma de metáfora. ¿Qué relación guarda un panóptico y la web 2.0 liderada por los medios sociales? Hola, bienvenidos a esta breve sesión de Tecnología 3, donde vamos a comprender cómo la figura del panóptico se puede utilizar como una metáfora de la web 2.0 y en concreto del poder que tienen las audiencias actualmente en este escenario. Evidentemente, primero tenemos que saber qué es el panóptico, y es este diseño de finales del siglo XVIII que Jeremy Bentham ideó para tener una especie de institución penitenciaria donde unos pocos guardas pudieran controlar lo que hacían todos los presos. Era evidentemente una manera de optimizar la vigilancia, porque así desde una torre central y por el juego de luces muy pocos guardas podían controlar a todo el mundo, y de hecho ya digo que por ese juego de luces los presos incluso no sabían si en algunos momentos en esa torre incluso no había nadie. Por esa sensación claustrofóbica de vigilancia era evidentemente una manera óptima de vigilar a mucha gente con muy poco esfuerzo. Más tarde este concepto también lo utiliza Michel Foucault en su obra de 1975, Vigilar y castigar, para recordar que en la sociedad moderna en todos los ámbitos predomina esa sensación de vigilancia y esa obsesión por mantener controlada a una gran masa uniforme, y decíamos que este concepto del panóptico se puede utilizar como metáfora de la web 2.0, pero primero vamos a intentar representarlo como una figura sobre el escenario mediático de los medios tradicionales. Por tanto, ¿por qué no pensar que ese panóptico representa a esos grandes medios tradicionales de la comunicación de masas y nos recuerda un escenario de no hace mucho tiempo donde en el centro están los grandes, los poderosos? Y no estamos hablando solo de medios de comunicación, estamos hablando de empresas, de políticos, de grandes corporaciones mediáticas. Todos estos actores están en el centro y tenían el monopolio de la producción y de la difusión de la información. Transmitían un mensaje uniforme a una gran audiencia, una audiencia que no tenía apenas capacidad de respuesta. Pero ¿qué ha ocurrido con la web 2.0 y cómo este panóptico nos puede ayudar a entenderlo? Pensemos ahora que este panóptico se ha invertido. Y se ha invertido en no la ubicación de los actores, pero sí en la dirección de las miradas y en ese juego de luces que impedía antes que unos mirasen a otros. Ahora los que están en el centro siguen siendo los mismos, siguen siendo los grandes medios, siguen siendo los políticos, siguen siendo las empresas, pero no están en el centro porque tengan el monopolio de la información y de la difusión. Tampoco de la producción, lógicamente. Están en el centro para ser vigilados por una gran masa de audiencia que desde luego ya no es uniforme, en primer lugar, que ahora también tiene una gran capacidad de producción de información, una gran capacidad de respuesta gracias a las redes sociales que ya todos conocemos bastante, y sobre todo no olvidemos una cosa: por todos estos ingredientes, pero por algo que ha sido mucho más revolucionario. Esas audiencias no solo ahora pueden producir, pueden responder a esos actores, sino que esas audiencias ahora están interconectadas, están hablando entre ellas. Por todo esto podemos entender ahora que el panóptico se puede decir, el panóptico invertido en este caso, se puede decir que es una perfecta metáfora de la web 2.0 y del poder de las audiencias. Gracias por prestar atención. Llegamos al final de este aula abierta con la definición de un último término. ¿Qué es la escatología cristiana?
Dentro vídeo. El primer punto que analizaremos en este tema de la escatología es lo que afirma el credo. Creo en la resurrección de la carne. El credo habla de la resurrección de la carne, ¿por qué? Porque el mismo Cristo resucitado ha resucitado con la carne que recibió del seno de la Virgen María cuando ésta concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo no es una resurrección solamente del alma, es una resurrección del cuerpo, de un cuerpo glorioso, transformado, pero también es resurrección de la carne. Él vive para siempre y a todos nos hace, por tanto, partícipes de esa vida eterna. Se constituye Jesús Señor de la muerte. Aquel que ha asumido la naturaleza humana está llamado a hacernos a nosotros partícipes en su resurrección de la vida eterna que Él ha inaugurado para cada uno de nosotros. Carne, esta palabra en el lenguaje bíblico, representa y simboliza al hombre en su debilidad. Y lógicamente, ¿cuál es la mayor debilidad del hombre? La muerte. Por eso cuando afirmamos creo en la resurrección de la carne, estamos diciendo creo en la resurrección después de la muerte, en esa debilidad que tiene el hombre que vivir. Como decía Jesús, que ha resucitado y ha tomado la naturaleza humana, ha asumido nuestra naturaleza para hacer a esa naturaleza humana partícipe de la vida eterna también. Salva al hombre Jesús en todo entero, en su cuerpo y en su alma. En la resurrección de los muertos tendremos un cuerpo también resucitado, un cuerpo glorioso y transformado como ha sido el de Cristo. ¿El cómo será esa resurrección? Ciertamente que para nosotros es un misterio, pero lo cierto es que seremos personas, no seremos espíritus. Estaremos constituidos en el cielo de un cuerpo que nos ha sido dado por Dios y de un alma. El cristiano vivirá así la muerte como un paso, en el cual Cristo nos sale al encuentro y nos acompaña a ese camino definitivo que es el cielo. Por eso para el cristiano la muerte tiene sentido. Desde la pasión y muerte de Cristo, nuestra muerte tiene un sentido. Esa muerte no tiene la última palabra. Vivimos confiados en el Dios de la vida que nos promete el cielo y la vida eterna. ¿Cuáles son las verdades escatológicas que nosotros vivimos en nuestra fe? La primera es la de la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, hacemos alusión a que la muerte no significa el final de todo, que la muerte no nos aboca al vacío, a la nada, que hay una vida eterna más allá de la muerte. Una vida eterna que para los cristianos comienza en el mismo momento del bautismo. Cuando somos bautizados participamos de la muerte ya de Cristo, al morir al pecado original, para nacer como hijos de Dios y por tanto participar ya de esa vida. La vida eterna se va a identificar con la comunión con Dios, que es amor. Esta vida, en la medida en que vivimos el amor de Dios en esta vida, estamos participando de la vida eterna. El juicio particular. Cada uno de nosotros, cuando morimos, el alma, aunque el cuerpo queda lógicamente aquí en la tierra, en el sepulcro, el alma pasa a un juicio en el que se tiene que ante el Señor de la misericordia, dará cuentas de cuál ha sido las obras de amor que haya podido realizar en esta vida y cuáles los pecados que haya podido cometer. San Juan de la Cruz lo expresa de manera admirable en esta frase cuando dice que al atardecer de la vida todos seremos examinados del amor. Este es el juicio particular que acontecerá en el mismo momento de nuestra muerte. Dios nos verá a todos allí tal y como somos. Y será un proceso que nos llevará o bien a la purificación, como ahora veremos, o bien al infierno, que será la negativa voluntaria al amor de Dios, o bien al cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo podemos definirlo como la plenitud del amor, como esa comunión íntima con Dios y con todos los que le aman por toda la eternidad. Por eso el cielo ya se vive y se anticipa aquí en la tierra a través de los actos de amor que podemos hacer unidos a Cristo y que ofrecemos por los hermanos. No es un tiempo cronológico, sino la plenitud del amor. ¿Y el purgatorio qué es? Al purgatorio lo podemos definir como un estado en el cual aquel que muere en gracia de Dios necesita, antes de poder pasar a contemplar el rostro del Señor y a vivir en la comunión con Él por toda la eternidad, purificar todo aquello que en esta vida haya cometido de pecado, que han sido perdonados, pero aquella pena del pecado que queda en el alma como una mancha, es necesario purificarla antes de poder pasar al cielo. Es un estado, por tanto no es algo definitivo, es transitorio, es un paso primero para el cielo.
¿En qué consistirá ese purgatorio? En hacernos ver el mal que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y en suscitar en nosotros el arrepentimiento. Tener a Dios cerca y no poder gozar de Él será ese dolor purificador que preparará el alma para el encuentro con Cristo. Por eso cuando en la Iglesia hablamos en el credo de la comunión de los santos, nos referimos que cada vez que estamos aquí, sobre todo cuando celebramos la Eucaristía, nos unimos a todos los cristianos, a los de la tierra, a los del cielo y a los que están en el purgatorio, purificando esa entrada en el cielo. Y finalmente el infierno, que es, como decía San Agustín, un hombre puede perderse sus bienes temporales en contra de su voluntad, pero nunca perderá los bienes eternos a no ser por su voluntad. Por tanto, para hablar del infierno tenemos que decir que es la separación absoluta de Dios, pero que es fruto de la elección libre. No es que Dios condene a nadie al infierno, es que nosotros en el ejercicio de nuestra libertad, a través de un acto positivo, hemos rechazado voluntariamente a Dios hasta el último momento concreto de la vida. Porque Dios, ni siquiera Dios, obliga a amar. A la hora de crearnos, Dios nos ha amado y nos ha creado en libertad. ¿El infierno existe? Sí. Es una verdad de fe que aparece recogida en la Sagrada Escritura y que la Iglesia, por tanto, predica. Ahora bien, ¿hay alguna persona que esté en el infierno? Ante eso, la Iglesia no responde. La Iglesia reza, eso sí, para que el infierno pueda estar vacío, para que nadie en el ejercicio de la libertad rechace positiva y voluntariamente a Dios. Finalmente acontecerá el juicio final. Cuando venga el Señor, al final de los tiempos, acontecerá ese juicio final, que será, como afirma San Mateo en el capítulo 25, un juicio en función de las obras de misericordia que hayamos hecho con el hermano. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y vinisteis a visitarme, en la cárcel y fuisteis a verme. Esas son las obras en torno a las cuales se llevará a cabo ese juicio final. Ya resucitados en cuerpo y alma es cuando gozaremos del premio del cielo o seremos separados para siempre de Dios en el infierno. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. En esto vivimos los cristianos. Sabemos que la vida aquí en este mundo es pasajera, que nuestra verdadera vida se acontecerá en la vida que nos promete el Señor en la Sagrada Escritura. Que Él llama cielos nuevos y tierra nueva, y que no es un lugar, sino aquella comunión entre Dios y nosotros, y de nosotros con los demás, en ese amor pleno de Dios. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la próxima semana con nuevas lecciones, nuevos profesores y, lo más importante, con más ganas de seguir aprendiendo. Hasta la semana que viene.